Escucha con mucha atención. Te han vendido una mentira, una fábula reconfortante que has escuchado en casa, en la escuela, en todas partes. La mentira dice que si trabajas duro, si ahorras cada céntimo que puedas, si inviertes con prudencia, construirás un futuro para tus hijos, que les dejarás una ventaja, un escalón más arriba desde donde empezar. Es una historia hermosa, pero es fundamentalmente falsa. Lo que estás construyendo con tanto sacrificio no es un legado, es una piñata. Una colorida y frágil piñata rellena con los años de tu vida, tu sudor y tus noches sin dormir. Y el día que ya no estés para protegerla, el primer golpe del Estado en forma de impuestos, el primer embate de un acreedor inesperado o, peor aún, la primera decisión inexperta de tus propios herederos la hará estallar. Todo se habrá ido, disperso, olvidado. Hoy no vamos a hablar de cómo meter más dulces en esa piñata. Hoy vamos a aprender a construir una bóveda de titanio a su alrededor. Vamos a desvelar el sistema que las élites usan para que su riqueza no solo sobreviva, sino que crezca con cada generación. Un sistema diseñado para hacer que el concepto de empezar de cero sea algo que solo le ocurre a los demás. Lo primero que debes entender es que el sistema financiero ilegal, tal como lo conoce el 99% de la gente, está diseñado para el reseteo generacional. Es una carrera de relevos donde por diseño a cada corredor se le obliga a soltar el testigo y dejar que el siguiente lo recoja del suelo. El impuesto de sucesiones, las disputas testamentarias, la inflación, son mecanismos de demolición programada. Las familias que trascienden esto no es porque sean más inteligentes o trabajen más duro, es porque juegan a un juego completamente diferente, con un manual de reglas oculto. Su secreto no es una fórmula mágica de inversión, sino una arquitectura, una triple muralla de protección que hace que su patrimonio sea intocable, invisible y eterno. Y la primera muralla, la más imponente, es la que separa la propiedad del control. La mayoría piensa en la herencia como un testamento, un simple documento que dice esto es para ti. Lo que nadie ve es que un testamento es una invitación pública al caos. Es un documento que se valida en un juzgado, abierto a desafíos, a acreedores, a miradas indiscretas. Es dejar la puerta de tu casa abierta con una nota que dice por favor no entren. Las familias que perduran no usan notas, construyen fortalezas. Esa fortaleza tiene un nombre, fideicomiso. Y no es una herramienta exclusiva para multimillonarios con yates. Es la pieza fundamental para crear patrimonio familiar real. Un fideicomiso es en esencia una caja fuerte legal. Cuando creas uno, transfieres tus activos, tu casa, tus inversiones, tu negocio del nombre Juan Pérez a la entidad del fideicomiso de la familia Pérez. Legalmente, tú ya no eres el dueño, eres el administrador. ¿Entiendes el poder de esto? Si ya no eres el dueño, tus acreedores personales no pueden tocar esos activos. Si te divorcias, esos activos están protegidos. Y cuando mueres no hay nada que transferir, porque los activos ya están en manos de su nuevo dueño, el fideicomiso. No hay juicio sucesorio. No hay registros públicos. No hay demoras. Es una transición silenciosa, instantánea y sobre todo privada. Es la diferencia entre un funeral y una coronación. Mientras el resto del mundo ve sus herencias desangrarse en trámites y disputas durante meses o años, los activos de tu familia pasan a la siguiente generación en un parpadeo, intactos. Pero aquí viene la parte que lo cambia todo. Un fideicomiso no es solo una caja, es un programa. Dentro de sus cláusulas, tú dejas las reglas, no el qué, sino el cómo. Tú, el creador, estableces las condiciones bajo las cuales tus herederos pueden acceder al patrimonio. Puedes estipular que los fondos solo se usarán para educación universitaria de primer nivel o para el pago inicial de su primera vivienda, o que recibirán un ingreso mensual que iguale el que ellos mismos generen con su propio trabajo, incentivando la productividad en lugar de la pereza. Puedes incluso protegerlos de sí mismos, impidiendo que un heredero con problemas de adicciones o un cónyuge derrochador pueda liquidar el capital principal. El fideicomiso para herencia se convierte en la encarnación de tu sabiduría, guiando a tu familia mucho después de que te hayas ido. Es tu voz desde el más allá, asegurando que los frutos de tu esfuerzo se usen para construir, no para destruir. Pero, una fortaleza, por muy imponente que sea, es inútil si no tiene recursos dentro. Un castillo vacío no protege a nadie, y entonces necesitas un motor.
Un mecanismo que inyecte capital fresco y masivo a esa estructura en el momento exacto en que más se necesita. Un motor que funcione al margen de los mercados, de las crisis económicas y crucialmente de los impuestos. Este motor silencioso, el secreto mejor guardado para la creación de riqueza generacional, no es una acción de moda ni una criptomoneda. Es el seguro de vida, pero no como te lo han contado. Olvida la imagen de un pequeño cheque para cubrir los gastos funerarios. Estamos hablando de pólizas de vida estructuradas no como una red de seguridad, sino como un activo de inversión ofensivo. Ciertas pólizas, como los seguros de vida universal indexado o los variables, permiten que acumules un valor en efectivo que crece con el tiempo, a menudo vinculado a índices bursátiles, pero con un suelo que protege tu capital de las caídas del mercado. Este valor en efectivo crece con impuestos diferidos, lo que ya es una ventaja fiscal enorme, pero la verdadera magia ocurre en dos momentos clave. Primero, en vida. Puedes pedir préstamos contra ese valor en efectivo acumulado, libres de impuestos, para financiar oportunidades de negocio, la educación de tus hijos o una emergencia, sin vender tus otras inversiones y sin pasar por un banco. Te conviertes en tu propio banquero. Es un fondo de liquidez privado y discreto. Y entonces llega el segundo momento, el clímax. Cuando falleces, el beneficio por fallecimiento, que puede ser 10, 20 o 50 veces el capital que invertiste, se paga directamente a tu fideicomiso. Y aquí está la clave. Este pago es, en la mayoría de jurisdicciones, completamente libre de impuestos sobre la renta. Piensa en el impacto. Un evento trágico se transforma en el mayor evento de creación de capital en la historia de tu familia. Una inyección masiva de liquidez libre de deudas y de impuestos que aterriza directamente dentro de tu fortaleza legal, el fideicomiso, lista para ser administrada según las reglas que tú estableciste. Es el combustible para cohetes que impulsa a tu linaje a una nueva estratosfera financiera. Este es uno de los más profundos secretos de familias ricas. No esperan que el patrimonio crezca solo con el tiempo, fabrican eventos de capitalización masiva y predecibles. Unen la estructura legal del fideicomiso con el poder financiero de los seguros de vida de inversión para crear un sistema perfecto. Pero incluso con la fortaleza y el motor, falta una pieza, la más humana, y es la razón por la que el 70% de las transferencias de riqueza fracasan en la segunda generación y el 90% en la tercera. Tienes la fortaleza inexpugnable, tienes el motor financiero que la alimenta. Parece que has resuelto la ecuación del legado financiero. Has blindado tu patrimonio contra el mundo exterior, pero no lo has blindado contra tu propia familia. Puedes construir el coche de carreras más avanzado del planeta, con el motor más potente, pero si le entregas las llaves a alguien que no sabe conducir, que no entiende el propósito del vehículo o que no comparte tu visión sobre a dónde debe ir, lo estrellará en la primera curva. Y esa es la pieza que lo cambia todo. No se trata solo del dinero. Se trata del manual de instrucciones, del sistema operativo humano que gobernará la riqueza, porque el dinero sin propósito es solo papel, y la riqueza sin valores es un veneno. Aquí es donde las familias que perduran trascienden las finanzas y entran en el terreno de las dinastías. Crean lo que se conoce como una constitución familiar, o una declaración de misión y valores. No es un documento legal, es un documento moral. Es el alma de la máquina que has construido. En él no hablas de números, hablas de principios. ¿Cuál es el propósito de esta riqueza? ¿Es para fomentar la educación? ¿Para impulsar el emprendimiento dentro de la familia? ¿Para apoyar causas filantrópicas? ¿Qué significa ser un miembro de esta familia? ¿Qué responsabilidades conlleva el privilegio de acceder a estos recursos? Este documento se convierte en la estrella polar para las futuras generaciones. Es el ancla que les impide desviarse cuando las tormentas de la vida o las tentaciones del dinero fácil los golpeen. Junto a esto establecen un consejo familiar, una reunión anual o semestral, donde se discute el estado del patrimonio, se educa a los miembros más jóvenes sobre finanzas para hijos, se toman decisiones de inversión de forma conjunta y lo más importante, se refuerzan los valores de esa constitución familiar. Convierten la gestión del patrimonio en un proyecto de equipo, no en un cheque en blanco que aparece en una cuenta bancaria. Esto crea un sentido de pertenencia, de responsabilidad compartida. Los herederos dejan de ser meros beneficiarios para convertirse en custodios. Entienden que no son los dueños del capital, sino los guardianes temporales de un legado destinado a sus propios hijos y nietos. Lo que nadie te dice es que la riqueza generacional no es un evento, es una cultura, es un ecosistema completo. La fortaleza del fideicomiso protege el qué,
El motor del seguro de vida provee el cuánto, pero el manual de la gobernanza familiar define el porqué. Y el porqué es lo único que puede sobrevivir a través de los siglos. Sin este manual, sin esta cultura, el dinero se convierte en una maldición. Fomenta la desconfianza, la envidia entre hermanos, la pérdida de ambición. Lo vemos todos los días en las noticias. Hijos de fortunas que acaban en la ruina o en la tragedia. No fue el dinero lo que los destruyó, fue la ausencia de un propósito para ese dinero. Fue la falta de un mapa. Tú tienes la oportunidad de no solo dejarles el tesoro, sino también el mapa que les enseñará a valorarlo, a protegerlo y a hacerlo crecer para los que vendrán después. Y esa es la diferencia entre ser rico y construir riqueza. Ser rico es un estado temporal. Construir riqueza es un acto de inmortalidad, es reescribir la historia de tu apellido para siempre. Así que recapitulemos la arquitectura de la trascendencia. Primero, la fortaleza, el fideicomiso, que privatiza tu herencia, la protege de acreedores y disputas, y te permite establecer las reglas del juego desde la tumba, asegurando que tu sabiduría guíe a las futuras generaciones. Segundo, el motor, el seguro de vida como activo de inversión, que crea un fondo de liquidez exento de impuestos en vida y detona un evento de capital masivo, también exento de impuestos, en el momento de la transferencia, sobrealimentando el fideicomiso. Y tercero, el manual, la constitución familiar y el consejo de familia, que infunden propósito, valores y responsabilidad en tus herederos, transformándolos de beneficiarios pasivos a custodios activos del legado. Esto no es solo planificación financiera, esto es ingeniería dinástica. Es el sistema completo que usan los linajes que miden su historia en siglos, no en años. Es la forma de romper el ciclo de empezar de cero. Es tu declaración al universo de que tu trabajo, tu sacrificio, tu vida, no terminará contigo. Se convertirá en el cimiento sobre el cual se construirán imperios. Ahora tienes el conocimiento. Ves el tablero de juego con una claridad que pocos alcanzan a tener. Ves la piñata de papel maché que la mayoría llama herencia. Y ves la bóveda de titanio que ahora sabes cómo construir. La pregunta ya no es si es posible. La pregunta es qué vas a hacer con esta información. ¿Seguirás pegando trozos de papel de colores a una estructura frágil, esperando que el viento no sople demasiado fuerte? ¿O empezarás a soldar las placas de acero de una verdadera fortaleza para tu familia? El sistema está diseñado para que tu linaje vuelva a la casilla de salida en cada generación. Pero ahora conoces las reglas secretas. Ahora puedes elegir no jugar a su juego. Puedes crear el tuyo propio. Piensa en esto. ¿Cuál de estas 3 murallas sientes que es la más urgente? La que cambiaría radicalmente el futuro de tu familia si la implementaras mañana. La estructura legal impenetrable, el motor financiero silencioso o el manual de valores para tus hijos. Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué pieza resuena más contigo y si este mapa te ha abierto los ojos. Si sientes que acabas de encontrar la pieza que te faltaba, dale a ese botón de me gusta y compártelo con alguien que necesite construir su propia bóveda. Porque en el próximo vídeo, vamos a llevar esto a otro nivel. Vamos a desvelar las herramientas que usan los ultra ricos para hacer que toda esta estructura sea, además, prácticamente invisible a los ojos de cualquier gobierno. Suscríbete y activa las notificaciones porque esa es una conversación que te garantizo, no querrás perderte.